Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo B. para Argentilandia Diario. ¿Cómo estás? Buenas noches. hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Todo bien, Fernando, todo bien. Primero y principal, agradecido muchísimo por darnos este espacio. La verdad que sabemos que estás muy ocupado. Así que, No, primero, por favor. gracias. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, Fernando, a ver, dentro de algunos temas que obviamente vamos a charlar, Mm. quiero arrancar con una pregunta, a ver si vos coincidís o quiero ver un poco tu opinión de esto. A partir de que bajó su candidatura Alberto Fernández, Sí. a ver, ¿vos creés, por lo menos es mi opinión y lo que pienso, vos creés que a partir del lunes todo el grupo mediático que ya sabemos del otro lado, vos creés que se viene un ataque furibundo hacia Alberto Fernández? Perdón, lo argumento. Pienso que al bajarse de la candidatura hace que en alguna manera o de alguna u otra forma el Frente de Todos se reorganice. ¿Puede ser que pase esto a partir del lunes? A ver, yo no sé si el ataque va a ser contra Alberto, particularmente. Contra el gobierno sí, lo fue siempre. A ver, va a ser un intento de desestabilización más profundo del que hoy estamos viviendo, sí. Eso no hay duda. La derecha siempre para acceder al poder ha tenido que generar un caos social, un caos por sobre todo económico, y en este presente se da bastante por la realidad económica que hay, que esto es una realidad innegable. El ataque no va a ser contra Alberto ya con la renuncia de candidatura simplemente tiene que seguir conduciendo los destinos del gobierno, lo que le queda del año, que no es poco, es todo un año, pero no más. Yo creo que van a focalizar fuertemente contra la economía, van a focalizar fuertemente para que Cristina no sea candidata y en el caso de que lo sea, la van a atacar como lo han hecho siempre. No va a haber nada, no va a haber novedad en cómo accione la derecha. A ver, siempre pienso, es una forma de ver, vos tenés obviamente otra visión política mucho más clara, pero por lo menos desde mi lugar creo que lo dijiste muy bien. Quedé muy sorprendido con la editorial tuya del jueves en C5N, muy real, por cierto. A ver, ¿qué pasa con Alberto? ¿Qué pasó con Alberto? ¿Es una debilidad o voy a hacer un paréntesis? Sabemos que Alberto trabajó muchos años para el Grupo Clarín y para candidatos, o sea, fue que consejero de campaña o jefe de campaña de mucha gente que trabajó para el Grupo Clarín. O sea, ¿esto es Bueno, debilidad o es algo de un resabio de toda esa época? a ver, Alberto fue un hombre que fue elegido por Cristina en un contexto determinado, ¿no? Donde se necesitaba las características de un dirigente político que tenga vínculos con algunos sectores del poder, que pueda abrir, se le pudiesen abrir todas esas puertas, como alguna vez dijo Cristina Kirchner, que a ella no se le iban a poder abrir. Entonces me parece que la elección, en el momento en que Cristina la tomó, hay que evaluarla en esa coyuntura y no en otra. Ujú. Me parece que fue una decisión que a mí no me gustó desde el primer momento, pero me parece que tenía un argumento político sólido. Y después Alberto Fernández tuvo la posibilidad de ser un gobierno, de conducir un gobierno de un frente de todos. Y el error, uno de los errores del presidente fue haberse creído que la gente lo votó a él. Alberto Fernández básicamente no lo votó nadie, se votó un frente de gobierno. Y se votó un frente de gobierno que había constituido Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ahí el presidente empezó a construir su propio relato con un entorno que le hizo mucho mal, con un entorno que le hizo creer que a partir de la buena imagen que tenía a partir de la gestión de la pandemia, eso lo empezaba a constituir como un líder que le podía disputar poder político a Cristina o a cualquier otro. Y la verdad que se reunió no solamente de dirigentes que le dijeron lo que quería escuchar, sino con dirigentes que como funcionarios fueron lamentables. Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, que hicieron muy poco por una gestión de gobierno que responda a los destinos de aquel voto. Digo, Vélez, Culfa, Guzmán, ese es el entorno, ese Gabriela Cerruti, y plena de gente respetable, pero que ha hecho gestiones mediocres, ¿no? Sí. Entonces, él se construyó ese relato. Ahora, él nunca dejó de representar intereses que uno creía que a partir del momento histórico en que le tocó ser presidente iba a poder darle alguna disputa, y no lo hizo.
A ver, cuando decimos, es re interesante lo que decís, cuando decimos, a ver, si ponele que yo pongo, digo, bueno, no estuvo a la altura de las circunstancias. A ver, no estuvo porque no quiso, porque no pudo o porque no lo dejaron desde ese mismo sector. Calculo que algún tipo de diálogo tienen que haber tenido. Mira, yo creo que primero no quiso y después no pudo. El no lo dejaron es el relato victimizante de un sector del gobierno que asumió y a los pocos días se reunió con los grandes empresarios, que hizo un acto el 9 de julio con la sociedad rural, con la UIA, ¿se acuerdan de ese acto del 9 de julio? Sí, claro. El 9 de julio, no en la 9 de julio, sino el 9 de julio. Es el Día de la Independencia, el presidente reunido sin ningún actor social del campo nacional y popular y reunido con todos los actores del poder. Al poco tiempo que asumió, estaba con el Héctor, no me vas a dejar mentir. Al poco tiempo que asumió, se echó atrás por el proyecto de estatización de Vicentín. Al poco tiempo que asumió, hablaba de mi amigo Horacio. Al poco tiempo que asumió, no decidió dialogar más con quienes se habían ido, con el sector de la derecha, con el empresarial que apoyó a Macri, con el propio espacio que le había llevado al gobierno. Y esto uno lo puede decir hoy, porque lo viene diciendo en aquel momento. Mira, si Dios quiere, a principios de mayo voy a publicar un libro con mis últimas editoriales. Y la verdad es que, no porque las haya escrito yo, porque no fui el único que lo dije, pero hay cosas que hemos dicho hace 2 o 3 años que terminan pasando, y no porque seamos genios, sino porque era de manual. Me acuerdo que fuiste el primero que dijiste, es esa parte que está diciendo, que mucha gente se olvida. Mi amigo Horacio, Horacio. Pero por eso, entonces, él eligió posicionarse. Él eligió, en vez de construir una mesa política del frente de todos, que decidió construir su mesa política y dar algunas internas hacia dentro del kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo le dijo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que va a generar pobreza, el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo que quiere el fondo, lo primero que salieron a decirse es que no se lo dejaba gobernar. Lo primero que salió a decirse, a criticar es a Máximo Kirchner porque había renunciado a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, el relato de la victimización no. El relato de la pandemia, como argumento para no hacer, en algún punto era justificable, como luego fue la guerra y luego la sequía, pero no lo justificaba todo. Cuando vos, mira, acá hay algo, vos lo sabés tanto como yo, acá hay algo que no puede contarnos, que no puede explicarnos el gobierno nacional, que es cómo logró crecer la economía un 5% en toda la macroeconomía, cómo al mismo tiempo los sectores del agro, a los que le dan un dólar blue permanentemente para que liquiden y no liquidan, le dan un dólar soja, cómo crecieron las 10 familias más ricas de la Argentina, se enriquecieron en estos últimos 3 años más que con Macri. ¿Cómo sucede todo eso? Un crecimiento económico de la Argentina que es innegable y tenés el 40% de pobres y continúa creciendo la pobreza y la indigencia. Cuando el gobierno de Alberto logre explicar eso, porque si vos me decís, mirá, por la pandemia, por la guerra, por la sequía, la Argentina está cayendo económicamente, no crece la industria, no crece la producción, no crece la exportación, no crece la... Bueno, la economía se cae, bueno, vos podés entender que haya más pobreza, que haya más desigualdad. Ahora, cuando vos ves todos los números de la macroeconomía que crecen y ves que cada vez crece más la pobreza, ¿para quiénes están gobernando? Te preguntás. Y lo dijo Cristina Kirchner hace 2 años y medio. El país va a crecer, que no se lo lleven 4 o 5 ricos, los 4 o 5 vivos de siempre, y se lo están llevando los 4 o 5 vivos de siempre. Bueno, a ver si estás de acuerdo. Por eso también, cuando se habla de, por ejemplo, el último año, el año anterior, con el tema de que se ve todos los lugares de vacaciones explotados, tiene que ver con, no, o sea, quiero traducirlo bien, no es que la gente está bien, están bien todos esos sectores para los que gobernó Alberto en ese momento. Porque, bueno, ya sabemos que hay un porcentaje de Argentina que siempre se va de vacaciones, que llena todos los lugares. Pero con todo este tema de este trabajo que hizo Alberto, trabajo entre comillas, ¿no? De trabajar para ese tipo de gente, a ver, la gente que llenó todos los lugares de vacaciones no fueron precisamente los tipos trabajadores. A ver, hay un sector de la... hay un sector de la sociedad argentina, de la clase media, que puede viajar, que han sido los mismos de siempre. Quiero decir, es un sector de la economía de la clase media un poquito más acomodada, que pueden viajar, que tenemos trabajo, que digamos,
o que tenemos varios trabajos, porque también esto hay que decirlo, ¿no? Entonces digo, es un sector de la sociedad que vos decís, che, todos los argentinos que viajaban a Qatar, son los mismos de siempre. Los que pagaron la entrada para ir a ver a la televisión con una fortuna, son los mismos de siempre. Acá no tenés un sector de la sociedad que antes no se iba de vacaciones y después empezó a irse de vacaciones, como sí pasó durante el kirchnerismo. Acá tenés los mismos grupos de siempre, que construyeron eso, digamos, y que tienen su acceso y está bien. Pero digo, no hubo acá una transformación real, profunda. No se tocó el statu quo, no se lo tocó de ninguna manera. Y no se lo tocó por una decisión política de no tocarlo, ¿eh? No es que se no tocó porque no se pudo, no porque la pandemia, no porque la guerra. Las Naciones Unidas dijeron que el precio de los alimentos bajaron en el mundo, en un informe de hace 15 días, y acá subieron. Sí, ¿Por qué subieron? ¿Por qué subieron? Porque no hay control, hay solo anuncios y no se va nada más. A ver, uno criticaba a Macri en su momento, obviamente con todas sus mentiras y todos sus conflictos también, entre comillas, de intereses. A ver, se supone que parecería ser un gobierno de derecha. Digo esto porque no se habla de... gobierno? Claro, porque, a ver, los precios suben, pero el salario no se toca. O sea, que inclusive quedó mucho más bajo el salario hoy que en la época terrible de Macri. A ver, hago un pequeño comentario. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, pusieron una cláusula de que, por ejemplo, el transporte aumente todos los meses, pero nunca se habló de aumentar el salario en base a la inflación? O sea, parecería un gobierno de derecha. A ver, sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero a ver, en la terminología, ¿qué es lo que te va a decir cualquiera del campo nacional popular? No podemos comparar, un gobierno de derecha con el gobierno del Frente de Todos. A ver, yo estoy de acuerdo con vos en lo siguiente, si nosotros hablamos de estructura económica, este gobierno es un gobierno que ha sido de derecha. Claro, Claramente, si hablamos de estructura económica, ¿por qué? Porque concentró el capital en manos de unos pocos, porque puso los subsidios del Estado subsidiando empresas que se llevaron la plata afuera, y la sociedad está cada vez más pobre, donde no se dio una puja distributiva y la distribución de la riqueza es de las más injustas que hay. Entonces, ante eso, a mí me gustaría que alguien me diga en qué cambió. Los sectores del agro ganan más dinero que con Macri, los sectores del agro tuvieron una flexibilización en el dólar más ajustable a lo que desean, las grandes empresas se les permitió ganar dinero como no habían ganado antes, y como vos bien decías, y tenemos un 40% de pobres y tenemos un salario que no alcanza. Entonces, en ese sentido sí. Después, ¿qué te van a decir? Claro, la derecha aquí en la Argentina persiguió, encarceló políticamente, reprimió en las calles, y fue en recorte de derechos. Y eso con este gobierno no pasó. Y eso también hay que decirlo. A ver, con la derecha en la pandemia hubiese sido un desastre. Déjame decirte también que, a ver, no ocurrió, pero a veces también el silencio y la inacción te hacen en una palabra te hacen cómplice, porque no vi a nadie desde del casi asesinato de Cristina, estamos hablando de la cúpula del gobierno, que es una cosa que pasó y pasó de largo, o sea, no se habló nunca más, ¿viste? No es que se reivindica en un acto de Alberto, porque a eso hay que recordarlo todos los días, Fernando. Eso fue una cosa terrible y bueno, la verdad que como que pasó de largo, ¿viste? O sea, pasó, se dijeron dos palabras y después como que quedó sepultado. Ahí yo hablo del silencio y de la inacción, por ahí también te hacen un poco cómplices. Sí, a ver, hubo mucho silencio en torno a mucho de lo que sucedió durante el gobierno. Hubo unos sectores que la volvieron a dejar sola a Cristina, eso está claro. Y me parece que hay una falta, y que puede volver a pasar, digo, ¿no? Hoy veo este acto de Tolosa Paz ahí en provincia de Buenos Aires, que quiere jugar una interna con Kicillof. A mí me parece bien que vayan a entrar a la interna que quieran. Acá el tema es que después cómo van a ordenarse, ¿no? Se supone que tiene que haber una unidad para eso, en vez de...
Por eso, y acá me parece que hay un sector del peronismo que espero que haya aprendido, un sector del peronismo que le soltó la mano a Cristina en su momento, que ahora no se la vuelva a soltar, ¿no? Sobre todo que no se la vuelva a soltar después de que ellos pudieron volver a la política a partir de que Cristina hizo este frente de gobierno. A mí me parece que ha habido mucho desagradecimiento. Entonces, mucho desagradecimiento. Vos recién mencionabas el atentado a Cristina, la ausencia de lo que muchos hicieron, en la ausencia de no haberla acompañado de la manera que uno esperaba, la verdad es que golpeó mucho. Entonces, nada, a veces que los desafíos son tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, quiero pasar a otro tema. A ver, me pregunto yo por estos días, o de hace rato que se viene hablando de una posible candidatura de Sergio Massa. A ver, obviamente uno que ve la política, pero hay una cosa de sentido común, que es, si nunca tuvo consenso para ser presidente Massa, todas las elecciones que se presentó, ¿por qué lo tendría ahora a partir de todo el problema económico que hay? ¿Por qué sería hoy un candidato lógico si nunca ganó una elección de nada? Te diría que hasta salió hasta tercero en alguna de esas elecciones. ¿Por qué hoy se lo nombra tanto como un posible candidato o un gran candidato? No, a ver, aquí el tema es que yo no sé si se lo da como un candidato firme. Tenía claramente intenciones, siempre tuvo intenciones legítimas de ser presidente. Él sujetó su posibilidad a cómo iba a manejar la inflación. Eso no le está dando. La realidad también es que el vínculo, la relación entre el kirchnerismo y el masismo es buena. Hoy es buena, ¿Es así? ¿Es buena la relación hoy? Sí, claro que es buena. Pero ¿sabes por qué es buena? No, porque es más pragmatismo que otra cosa. ¿Por qué es buena? Porque vos armaste un frente de gobierno de 3 patas. Lo que representaba Alberto, que era poco, pero valía, lo que representaba el Frente Renovador con Massa y lo que representaba el kirchnerismo. Después los sindicatos, algunos gobernadores que no respondían a estos espacios y que tenían su juego propio, pero básicamente esos 3 patas. La verdad es que en la configuración del Frente de Todos, el kirchnerismo aportó proyectos, aportó ideas y tensionó cuando entendió que el gobierno se iba hacia un lado, que evidentemente se fue. El albertismo se encerraba creyendo que estaban construyendo el albertismo y básicamente nunca construyó una mesa de discusión política con nadie. Y el que nunca rompió y el que siempre articuló fue Sergio Massa. Sergio Massa nunca le soltó la mano al kirchnerismo del gobierno. El albertismo, a lo que ellos llaman albertismo, sí, lo intentó hacer más de una vez. Claro, viéndolo de ese lado. Entonces, Sergio Massa construyó puentes, hizo política. A mí no me gusta ideológicamente Massa, ni lo que representa Massa, ni las medidas económicas que está llevando adelante Massa. Ahora, sacando esto y yendo a un análisis de la estructura política del Frente de Todos, Massa ha sido leal con el Frente de Todos. Yo no sé si Alberto Fernández y algún circuito puede decir lo mismo. Y Sergio Massa fue leal. Y Sergio Massa, asumámosle que al menos Sergio Massa fue un tipo que dijo, me hago cargo de la economía, tenía más para perder que para ganar. Y es más, está perdiendo más de lo que está ganando. Entonces, pero se la bancó. Ahora, vos me decís, ¿te gusta lo que está haciendo Massa? No, no me gusta. Pero en la política no solamente podemos evaluar en pos de una convicción ideológica, sino también de una correlación de fuerzas y de pulsiones de poder que se van dando. Entonces, ¿eso lo acerca mucho? Sí. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. En enero del año pasado, me acuerdo que hablando en una radio, me preguntaban también y yo dije, la fórmula para el 2023 tiene que ser Cristina Massa. Insisto con lo mismo. Así, Cristina Massa. En ese orden, claro. En ese orden, bien. Sí, claro, porque es una fórmula de unidad del Frente de Gobierno. El Frente de Gobierno el Frente de Todos tiene que continuar y ojalá la sociedad entienda que esta experiencia de Alberto no es el fracaso del Frente de Todos, es el fracaso de Alberto. Y es el fracaso de una porción del Frente de Todos, o si se quiere, con parte de responsabilidad de todo el Frente, que no construyó una mesa política para acordar 5 o 6 puntos de gestión. Que ahora no puede volver a pasar, ¿eh? Te digo que me deja muy tranquilo con esto que me decís. No, pero no te digo que vaya a ser así. No, pero información. Pero lo ves de una manera. A mí me parece. No, pero lo que estás diciendo es que tenés toda la razón del mundo.
El tipo se puso al hombro las cosas, bueno, hizo puentes y de verdad que lo que no, eso fue todo lo que no hizo Alberto. Por supuesto. Ahora yo digo, yo lo quiero hacer que Massa presidente, no representa lo del país que yo quiero, de ninguna manera representa el país que yo quiero. A mí me parece que el Frente de Todos, luego de la gestión mediocre de Alberto Fernández, no puede salir por derecha. Cuando el kirchnerismo lo corría a Martín Guzmán, con razón y con argumento, lo corría por izquierda, pedía medidas económicas integradoras, medidas políticas inclusivas, terminó saliendo por derecha con Massa. Y con Massa. No, con Massa. Con Massa, claro. Tenés razón, claro. Ahora entonces, sí. Nos fuimos de Guzmán a que se lo corría por izquierda y te vas por derecha. Bien. Alberto se lo ha corrido por izquierda como una síntesis de exigirle más, ¿no? Bueno, si la salida es por derecha, nos va a pasar lo mismo, Acá, a ver, si el Frente de Todos y el peronismo quiere volver a recuperar su identidad y su historia política, la candidata tiene que ser Cristina. Y esto de si con Cristina no alcanza, si no se puede, que se vea. Si se gana, se dará la disputa, y si se pierde, sabremos qué sociedad tenemos. Pero terminemos con las recetas de las anchas avenidas del medio que han sido una mentira a lo largo de la historia. De toda la historia, totalmente de acuerdo. A ver, quiero pasar a un tema muy espinoso, Fernando. Esto lo digo yo, me hago cargo, pero me gustaría hablar un poquito de, para mí, la vergüenza de la CGT. De vuelta, me hago cargo de lo que digo, de la vergüenza de la CGT. Porque, sinceramente, yo creo que ha sido un papelón lo que hizo la CGT. De hecho, tuve oportunidad de ver la nota con Gustavo Silvestre de Daer, donde la verdad que es inexplicable. Primero que no dijo nada, habló mucho y no dijo nada concreto. Pero, ¿qué papel cumple hoy la CGT cuando debería tener un rol protagónico, pero desde otro lado? El mismo que cumplió siempre, garantizar la caja de las obras sociales. Así nomás. Pero a ver, cuando hablo de la CGT, hablo de la conducción de la CGT. Y lo saco a Pablo Moyano, porque Pablo Moyano se sumó a esta última etapa y fue el único que abrió claramente la boca y expresó. Ahora, la CGT de Daer, de Acuña, de Cavalieri, de Martínez, de Genta, esa CGT, ¿para quién jugó durante el gobierno de Macri? Sí, para Macri. Jugó para Macri. Y principalmente que lo escuché también hablar a un tipo que me pareció lo más caradura del mundo, que es Gerardo Martínez, precisamente, que era aliado absoluto y total de Macri. Bueno, por eso, ¿qué pasa? Martínez generalmente maneja la UOCRA. La UOCRA, la verdad es que la obra pública ante este gobierno fue muy buena. ¿Y cómo lo vas a tocar esos sectores? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, la CGT es un actor del poder de la Argentina que hace su juego, que hace tiempo dejó de representar a los trabajadores. ¿Cómo puede ser que la CGT esté en contra de una suma fija? Cuando vos tenés 40% de pobres y cuando tenés un dato, el dato es que, por ejemplo, vos tenés el 60% de los niños y niñas menores de 16 años en la Argentina que son pobres. De ese 60%, que es una barbaridad, de ese 60%, el 90% de los padres tienen trabajo. Y son pobres. Listo, ¿cómo explica eso este gobierno? ¿Cómo explica esto la CGT? Para decir, no queremos una suma fija. Porque va en contra de las paritarias, nada que ver. Puedes tener una suma fija y pedir peleando paritarias, si la paritaria es una ley. No, pavada, lo que pasa es que hay instrumentos que tienen que ver con los aportes, que tienen que ver con el poder de fuego que pierde la CGT coyunturalmente si vos llevas adelante una medida como el salario. Entonces, a mí no me extraña, no espero nada tampoco de la CGT. La CGT decidió no marchar luego del atentado a Cristina. ¿Te acordás que se hizo una marcha? Bueno, decidió no convocar a la marcha porque creía que ya estaba la condena clara al atentado. Bueno. Ahí me refería, por ejemplo, ¿ves? Que un movimiento de trabajadores, supuestamente, porque, a ver, nunca está de más que en algún acto, siempre hablando de la gente del peronismo, de la CGT y aliados, ningún acto, nunca, por lo menos una palabra, es decir, no sé, algo, ¿viste? Como para recordarle a la gente que tuvieron el tupé de hacer lo que hicieron, porque ya sabemos de dónde salió todo eso,
Pero nunca más, pero es indignante, Fernando. Yo, qué sé yo, por ahí es mi opinión esta, pero es indignante que nunca se... Porque eso tiene que tener un pequeño espacio en todos los actos que se hacen, porque eso hay que recordárselo a la gente, o solamente se lo vamos a recordar con un, no sé, con un programa de televisión, con uno solo, o con un canal, porque los demás obviamente hasta se dieron el lujo de decir que era un autoatentado, pero es indignante eso, Fernando. Bueno, pero tiene que ver con la crueldad de algún sector de la política, tiene que ver con que también Cristina es mujer, y tiene que ver con que evidentemente no muchos han representado la intencionalidad de Cristina. Digo, Cristina tuvo un gesto, con todos los errores que puede cometer, tuvo un gesto enorme cuando decidió ni más ni menos que armar un frente de gobierno con los espacios del peronismo que la habían dejado sola, ¿no? Y que la habían aparte denunciado junto con Clarín. Entonces, y a partir de eso uno entendía que iba a haber madurez, y la verdad es que en un año ver a lo mismo que le estaban sirviendo café a Carolina Stanley, o a María Eugenia Vidal, salir a criticar a Cristina a los meses que asumieron el gobierno, cuando insisto, si no fuese por Cristina le seguirían sirviendo café a la ministra de Desarrollo del gobierno de Macri, la verdad es que indigna. Nadie le tiene que rendir pleitesía a Cristina. Cristina es una dirigente política con responsabilidades, ¿sí? Con obligaciones y también con derechos. Ahora, sinceramente, ver que dirigentes del movimiento Evita, como el Chino Navarro, por ejemplo, Emilio Pérsico, salen a pegarle a cuestionar a Cristina, después que fueron dos de los dirigentes más macristas que tuvo la historia del peronismo, que hicieron acuerdos económicos millonarios con Carolina Stanley, no. Y que insisto, y que después que detestaban a Cristina, que dijeron que no valía la pena escuchar a Cristina. Me acuerdo de Pérsico diciendo tengo mejor diálogo con Vidal que con Cristina. Me acuerdo de Chino Navarro diciendo prefiero mirar una serie de Netflix antes de escucharla. Me acuerdo de Armando el Espacio Cumplir en el 2017. Todo el movimiento Evita, Emilio Pérsico, Alberto Fernández, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo y con el apoyo político de Mañeto para construir el Espacio Cumplir y ganar la Cristina en provincia de Buenos Aires, con randazo a la cabeza. Con randazo a la cabeza. Todos esos son los que después Cristina convocó, y los convocó porque el peronismo lo necesitaba para ganar, y el objetivo de Cristina era sacar al pueblo argentino de lo que es Macri. Había que sacarlo. Y un año y medio luego de haber ganado frente de todos, ver a esta misma gente volver a criticar a Cristina, la verdad. Sí, Emilio Pérsico, que lo escuché, no sé si lo habrás escuchado en algún momento, en una nota, no me acuerdo, era un canal de estos, amañados, amañetos, le preguntaron de qué trabajaba y el tipo dijo, no, yo no trabajo, la que trabaja y banca la casa es mi mujer. Eso fue al aire en vivo. Sí. Terrible. Son dirigentes, la verdad, que impresentables. Pero bueno. Fernando, para ir terminando, y la verdad que agradeciéndote, y yo te voy a contar un caso personal, después me vas a dar tu opinión, que tenemos con respecto al kirchnerismo, al peronismo. Pero antes que eso, vos siempre hablas de algo que es muy interesante, que es la batalla cultural. Cuando uno habla de Javier Milei, y que dicen, no estoy tan seguro, la verdad que no, pero me tocó ver, de que la juventud, estamos hablando de que esos chicos, 18, 20 años, 21, 22, en todos esos chicos que se supone que siguen a Milei, digo que se supone, se supone que esas personas son hijos de alguien que vivió la política argentina. ¿Y cómo es entonces? La gente equivocada que inculcó a sus hijos a que escuchen a este muchacho y lo puedan seguir, o vos pensás que, siempre hablando de la batalla cultural, no de la cultura, que que la rebeldía hace que los pibes, ¿viste?, se pongan en contra de todo y lo sigan a este personaje. Sí, yo no sé si son los padres o solo los padres, habrá algo de la educación familiar, hay algo de lo que están en los medios, hay algo de la desilusión. A ver, yo creo que hay mucha ignorancia en torno a Milei, sí. Yo creo que hay mucha gente que tiene ideas espantosas y se las expresa Milei. Creo que hay mucha gente que desconoce. Creo que hay mucha gente que está desencantada. Yo digo que Milei es el hijo que ha parido Macri y Alberto. La estafa de Macri y la desilusión de Alberto parió a los Milei. ¿Por qué? Porque de pronto... no, pero es que de pronto Macri
le prometió a muchos que creyeron legítimamente en lo que venía a proponer y los estafó. Y Alberto dijo, yo voy a terminar con el modelo macrista, y no terminó con el modelo macrista. Entonces, ante eso, aparece una especie de que se vayan todos, la política no sirve para nada, y hoy eso lo expresa Milei. Ahora, más allá de que expresa el nazismo, expresa el fascismo, expresa la supremacía del más apto, expresa que hay gente de primera y gente de segunda, es espantoso, es nefasto culturalmente. A mí me preocupa más culturalmente Milei que electoralmente. Yo creo que Milei va a hacer una buena campaña, pero que no va a estar en el balotaje, nada de eso que dicen, no lo creo. Coincidimos No lo creo. Ahora bien, puede suceder, qué sé yo. Lo que digo es que aquí lo que hay que darle a la juventud es una ética. El problema es que acá te quedaste sin discurso político. Si el discurso político de los 4 años fue la pandemia, la guerra y la sequía, la pandemia, la guerra y la sequía. Preguntémonos por qué durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner vos tenías tanta movilización popular y vos tenías tantos jóvenes que querían sumarse a la política. Y la respuesta es fácil, porque había motivos para pelear, porque el kirchnerismo proponía todas leyes y nuevos derechos para ir a contestar. La ley de matrimonio igualitario, la ley de medios, recuperar IPF, recuperar aerolíneas. Empezás a hacer la lista de las cosas por las que se luchó. Y los pibes empezaron a encontrar que su juventud podía ir de la mano de la rebeldía. La rebeldía nunca puede ser de derecha, es contra natura, la rebeldía nunca es de derecha. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a sumar y a organizar jóvenes porque había una épica. Porque vos te levantás y decías, che, quiero ir a pelear por la pluralidad de voces, quiero ir a pelear porque un tipo se case con un tipo, una mujer se case con una mujer, quiero ir a pelear para que todo niño y niña que nazca en Argentina tenga una asignación universal, quiero ir a pelear porque quiero que la jubilación la vuelva a manejar el Estado y no la CFJ y no los bancos. Habría motivos para ir a pelear. Bueno, cuando vos despolitizás a la sociedad, como lo hacen los medios, como lo hace la derecha, y como lo hizo este gobierno, despolitizar, porque cuando vos me querés hacer creer que Horacio Rodríguez Larreta es lo mismo que hace Kicillof, estás despolitizando. Entonces, cuando vos despolitizás a la sociedad, y la sociedad empieza a expresar la bronca porque no le alcanza la plata, porque nadie le da respuesta, y porque la democracia no lo satisface, empieza a encontrar el insulto, empieza a encontrar la bronca, empieza a encontrar las emociones por encima de la razón. Y ahí se construyen los Milei. Cuando vos tengas un gobierno que le empieza a dar soluciones a la gente, Milei desaparece. O pasa a ser ese 5% odiante que existe en toda parte del mundo. Y que existió siempre en Argentina, obvio. También, claro. Una cosa que no me quiero olvidar, que cuando hablaste de todos los derechos que dio el gobierno de Néstor y Cristina, y reivindicando a alguien, no me quiero olvidar que hubo una ley que salvó muchas vidas, pero nunca se habló, nunca se habla, que es, ¿te acordás? La ley de remedios genéricos. Sí. Que estaba Ginés González García, que después, bueno, en un gobierno normal no hubiera pasado lo que pasó. No sé tu opinión. Vos decís lo de las vacunas y lo de Ginés. Sí, yo creo que no fue, a ver, me parece que no estuvo bien, por supuesto que no estuvo bien, yo creo que hay que ser y parecer, pero también creo que fue demasiado exagerado lo que se hizo en torno a eso, ¿no? Mucha gente que se dio esas vacunas lo hizo en su momento porque tenía que viajar, muchas otras no. Yo no sé si no hubiese soltado la mano al ministro, que estaba haciendo una gran gestión. Al fin y al cabo tampoco había sido el ministro que le había hecho la lista, digamos, qué sé yo. Me parece que además que son cosas condenables, son cosas que no están bien, pero a mí la lógica del purismo, ¿viste? Ante la primera denuncia, soltarle la mano así de rápido, no sé. Y pasó con muchos, me parece que había que investigarlo, pero me parece que en todo caso una vez que se había investigado, y la investigación no es lo que me dice Clarín en tapa, no, una investigación de qué pasó, porque Eduardo Valdés se lo acusó, pero Eduardo Valdés tenía que viajar, y viajaba con el presidente, digo, había mucho, pero bueno, se agarró la tapa de Clarín con la que se gobernó estos años, y bueno, y se le soltó la mano. Ahí está el gran núcleo, gobernar para la tapa de Clarín, es una gran definición. Fernando, antes de despedirte, bueno, ¿dónde te vemos? Ya sabemos, pero lo vamos a decir. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Que tenés mucho laburo. Sí, gracias a Dios. De lunes a viernes de 9 a 12 con Víctor Hugo en la AM750. Los sábados a la mañana de 7 a 10 en la AM990, haciendo ahí borrón y cuenta nueva. Y después en el canal, en el C5N, de lunes a viernes al mediodía de 1 a 3. Y después en martes, miércoles y jueves a las 11. En Sin Lugar para los Reyes también en C5N. Y ahora, si Dios quiere,
principios de mayo presento mi tercer libro ahí en la Feria del Libro. Así que bueno, por eso andamos. Bueno, vamos, cuando esté por sacar el libro, también avisarnos, Dale. así nosotros también le vamos a dar una gran difusión, porque somos Dale. seguidores de todas las editoriales, Fernando. Gracias, querido. Muchísimas gracias. No, Fernando, agradecidísimos y te mandamos un gran abrazo. Y de parte nuestra, mandarle un gran saludo también a Víctor Hugo. Lo extrañamos. ¿Cómo no? Así será. Abrazo grande. Igualmente, Fernando, gracias. Chao, chao.